Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso. Saludo cordial, amigos oyentes y televidentes del Canal Congreso. Aquí estamos en estas conversaciones en el Capitolio con el senador Ariel Ávila, politólogo de la Universidad Nacional, quien durante mucho tiempo fue analista de la situación nacional. Él, como nadie, tiene una visión muy aguda de lo que está pasando en el país y queremos hablar con él de la coyuntura política que vive la nación. Senador, muchas gracias por estar en el Canal Congreso. Carlos, un honor estar en tu programa y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, senador, comencemos con la política. Está muy convulsionado el país. Esto que pasó recientemente en la Corte Suprema de Justicia alrededor del edificio de las Cortes, pues llevó a mucha gente a pensar que se está pues impulsando una especie de rebelión contra las instituciones desde la Casa de Nariño. ¿Usted lo cree así? Mire, Carlos, yo creo que aquí hay unas realidades fácticas y hay unas cosas que interpretar. Realidad fáctica número 1. El gobierno convoca una marcha o aliados al gobierno una marcha el día en que la Corte va a votar. Y varios de esos sectores deciden irse a frente de la Corte Suprema. Eso es una presión que no debió haber pasado. Realidad fáctica número 2. El señor Francisco Barbosa está haciendo política con la Fiscalía, o estaba. Cree que eso le va a ayudar a una carrera presidencial y nadie que ha salido de la Fiscalía nunca ha sido presidente, ni Valdivieso, ni Néstor Humberto, ni nadie. Y además, la fiscal encargada ahora, la señora Mancera, está salpicada en escándalos del narcotráfico por ayudar a ocultar a un señor alias Pacho que trabaja en la Fiscalía. Realidad fáctica. Correcto. Realidad fáctica número 3. La Corte tiene el deber y el derecho de elegir fiscal, pero hay una cosa que yo le explico a la gente. La Corte, ¿por qué no elige? Porque es un tema de votos. Tienen que aparecer 16 votos y hasta que no aparezcan. Es decir, claro, la Corte tiene el derecho a elegir y el deber, pero si no se logran los 16 votos, ahí pueden quedar. Entonces hay que esperar porque hay un tema electoral que hay que respetar en la Corte. Esas son las realidades fácticas. Ahora, ¿qué interpretación se da? Lo primero es que yo sí creo que el gobierno tiene que calmar un poco su gente y evidentemente la salida de esta crisis es institucional, no es una salida en la calle. Segunda interpretación. Es obvio, Carlos, y yo solo quiero decir, muchos de los que salieron a marchar salieron por diferentes motivaciones. Claro. Es decir, la gente de FECODE salió porque ellos creen que están perseguidos. A mí me parece muy injusto lo que hizo la Fiscalía con FECODE. Hay otros que salen en defensa del presidente y otros salieron literalmente pues, a presionar a la Corte a que votara. Y yo creo que eso se trata de un tema de organización del gobierno, de sus bases, porque esto sale muy mal. Y lo último, yo creo que esto es lo central de esta conclusión. Sale muy mal presionar a la justicia, Carlos. Yo siempre digo las democracias se basan en la separación de poderes y hay que darle el tiempo a la Corte. Claro, senador, pero hay sectores que quieren que se supere esa situación con el fiscal Barbosa. ¿Es indebido decirle a la Corte que tome una decisión rápida? No, no es indebido decirle a la Corte que tome una decisión rápida. Yo creo que los colombianos y colombianas, más aún cuando queda la señora Mancera encargada, podemos exigirle a la Corte, porque pues es nuestro derecho, que tome una decisión rápida. ¿Qué es lo indebido? Que se presione por vías de hecho, marchando o amenazándolos en redes sociales, eso no es. Pero pues nosotros tenemos derecho. Yo quiero ser muy claro en esto. La Corte tiene el derecho a elegir fiscal, sí, pero también es un deber de la Corte elegirlo. O sea, lo que no puede pasar es que no lo elijan. Es como en el caso del presidente. El presidente tiene el derecho de poner una terna, el deber también. No puedes no dejar una terna. Entonces yo sí creo que a la Corte se le puede decir. Lo que pasa es que cuando usted comienza en Twitter a decir o que hay aliados de mafias o la gente a intentar entrar al palacio, eso sí es lo que no se puede hacer. Pero yo creo que es totalmente viable que a los servidores públicos se les exija, como a nosotros los senadores se nos exige, que vengamos, que votemos leyes, que nos pronunciemos. Es lo normal del ejercicio público. Claro, pero ¿fue un error del presidente haber convocado manifestaciones callejeras o haber
aceptado que se convocaran manifestaciones callejeras y más alrededor del Palacio de Justicia? Fíjese que el presidente dijo que iba a convocar una serie de manifestaciones. Él no dio la hora. Sectores cercanos a él convocaron el 8, que coincidía con lo de la Corte. Y él tampoco pudo haber parado eso. Haber dicho, no, la manifestación va a ser en 10 días, en 15 días, pero no el mismo día que se votaba. Al final, toda la gente lo que dice es la manifestación del gobierno, no de sus aliados. Y tampoco se hizo nada por detenerlo. Los miembros del pacto histórico salieron a marchar. Eso no salió bien, digamos, eso sí es claro al gobierno, y eso va a ser un error, y un error costoso, se lo digo yo, porque la Corte, si algo pasa, así le quemen el palacio, es que no se dejan presionar. El mejor ejemplo de eso fue el gobierno Uribe, los chuzó, los persiguió, les hizo montajes y no se dejaron presionar. Exactamente, fue contraproducente, es decir, el efecto contrario al que estaban buscando. El efecto contrario, yo creo que si la Corte, porque es que hay que ver varias naturalezas, Carlos. Lo primero es, hay 5 magistrados de la Corte Suprema que se van, porque cumplen su tiempo. Eso va a ser más o menos en abril. Es muy probable que la Corte hasta después de abril tome una decisión. Y si usted además los presiona, los encierra, los acorrala, el espíritu de cuerpo jala a que ellos no tomen decisión. Yo me atrevería a decir que si no toman la decisión ahorita, a finales de febrero, en 15 de unos días, que es lo convocado, la nueva sala, yo creo que eso se tira hasta abril. Senador, y salió tan mal que todos los sectores políticos, económicos y sociales del país han repudiado esa manifestación que, como usted dice, pues no fue convocada directamente por el presidente Petro, pero de todas maneras se le atribuye a él. Despertó comentarios tan duros como el del expresidente César Gaviria, que dice que prácticamente el presidente está en una actitud criminal, que está saliéndose de sus propios cabales. No, yo lo que sí es claro, Carlos, es que la crisis que actualmente tenemos es una crisis que solamente tiene una salida institucional. Esto no va a ser ni en las calles, aunque hay derecho a manifestarse y tal, pues no sale por ahí. Pero yo hago 2 preguntas o 2 reflexiones. Una, si este es el ritmo del país en los primeros días de febrero, ¿esto cómo va a ser en mayo? Cuando nosotros estemos a mitad de la legislatura. Es decir, si esto sigue así de caliente, yo le avisoro al gobierno, no va a pasar nada en este Congreso. Es decir, el bloqueo va a ser impresionante. Entonces, como que nos calmemos. Y la otra reflexión, el problema cuando usted presiona una institución es que si se pierde el miedo, lo hace con el resto de poderes, y eso sale muy mal, para un lado y para el otro, digo yo, para la oposición o para el oficialismo. Entonces yo sí creo que decirle al gobierno y a la Corte la salida de esto es institucional. ¿Pero qué quiere decir una salida institucional? La salida institucional yo creo que requeriría 3 pasos. El primer paso es no volver a presionar a la Corte y dejar que ellos decidan sabiendo que hay un ritmo electoral de esto. Segundo paso, que yo esperaría que la señora Marta Mancera se apartara y que nombraran a cualquier otro miembro de la Fiscalía como fiscal encargado, toda vez que esta señora, vuelvo y repito, está salpicada en escándalos de corrupción. Y lo tercero, llamar obviamente a todas las fuerzas políticas, en este caso que quieren defender al presidente Petro, que no pueden ir a encerrar magistrados en los palacios. Eso es lo que yo llamo una salida institucional, una especie de acuerdos para que esto salga bien. Vuelvo y repito, darle a la Corte toda la posibilidad que necesite para debatir la terna y pedirle a la señora Marta Mancera que se vaya del cargo, que no está capacitada, que no tiene legitimidad y que de aquí en adelante lo único que va a haber es un deterioro de la legitimidad de la Fiscalía. Senador, pero como esto es un hecho inédito, porque nunca antes una vicefiscal o un vicefiscal que iba a suplir temporalmente al fiscal general, pues tenía esta mancha, estas observaciones de muchos sectores implicándola a esta señora Mancera en hechos delictivos. ¿Puede la Corte Suprema nombrar un fiscal ad hoc? ¿Qué institución puede designar una persona que sea distinta a la señora Mancera? Yo creo que un fiscal ad hoc o demás es un tema que no está claro, al menos en la jurisprudencia. Lo mejor acá es un acuerdo. Es un acuerdo entre las partes, es decir, la señora Mancera se retira, hay un diálogo, ¿pero quién la convence? Otra persona, claro, exactamente, eso es un acuerdo. Eligen y se da, porque yo creo que también una fiscalía ad hoc por 2 o 3 semanas o por 2 o 3 meses o por 6 meses que vamos a durar en esto,
es igual, digamos, entonces viene el tema del hijo del presidente, el proceso viene ahora en abril, ahí va a venir otra mancha. Entonces yo creo que lo que hay que es un acuerdo entre las partes de una nueva fiscalía encargada y que la Corte, pues en la medida de sus tiempos, elija rápido y en propiedad para que comiencen, porque es que aquí tenemos varios hechos. Viene lo del hijo del presidente, que está citado para abril. Sí. Viene nuevamente el pronunciamiento de la Fiscalía sobre el caso de boteo de testigos de Álvaro Uribe Vélez, que como siempre sabemos, la Fiscalía de Barbosa pedía preclusión y los jueces lo regañaban porque no tenían en cuenta las pruebas. Y vienen otras investigaciones, entre otras, OCAT Paz, entre otras, lo que falte el caso de las marionetas, muchas cosas que están en la Fiscalía. Entonces, lo peor si es una interinidad, o sea, y si es que o una ad hoc o una cosa, eso sale mal, porque son muchos los procesos que vienen. Entonces, cualquier proceso pues queda manchado pues por ilegitimidad. Senador, ¿y cuál es su análisis sobre este hecho? Que en una votación o en varias votaciones que ha habido en la Corte Suprema haya tanto voto en blanco, haya casi mayoría de voto en blanco, ¿significa que los tres o algunas de las tres candidatas ternadas por el presidente de la República no llenan los requisitos? Bueno, eso es un tema complejo por lo siguiente. La designación del fiscal está dividido entre la presidencia y la Corte Suprema. El presidente solo pone la terna y la Corte elige sobre la terna. Ese es como está distribuido el poder. Entonces, el presidente no puede ir más allá de lo que tiene, es decir, que poner la terna. Él no puede presionar la elección de un fiscal o una fiscal en esto particular. Y la Corte debe elegir sobre la terna. El peor escenario es que sigan votando y no se logren los 16 votos. Claro. Y eso puede terminar en una devolución de la terna en algunos meses, que yo esperaría que ese escenario no se diera, sino que la Corte elija sobre esa terna. Las tres mujeres que hay ahí tienen toda la hoja de vida y yo cuando fui investigador, trabajé como periodista, son personas pulcras, transparentes, que cumplen. Pero sí deja ver una sensación de que hay cierta molestia en la Corte con lo que está pasando. No sabemos si con la terna o con la situación de presión que vivieron, que eso puede reflejar. Lo que sí es claro es que lo normal habría sido que en la tercera, cuarta ronda de votación tuviéramos fiscal, y no es el caso. Un tema final sobre este punto de la Fiscalía. El fiscal que sale, el doctor Francisco Barbosa, pues ha sido cuestionado porque ha utilizado recursos de la Fiscalía, que son del erario nacional, para cuestiones personales, porque ha utilizado su cargo para hacer política, según lo han reiterado dirigentes del Congreso como el doctor Ariel Ávila. ¿Él no tiene control político? ¿Por qué nadie le ha hecho ese control aquí en el Congreso de la República? Desafortunadamente hay una serie de instituciones que pareciera, Carlos, que están en una sobreestatura indebida, lo llamo yo. Nosotros aquí hemos citado al fiscal y el fiscal no viene. Sí. Citamos en su momento al registrador y nunca vino. Es decir, hay unas 3 o 4 instituciones que desafortunadamente en el diseño institucional de la Constitución del 91 tienen una serie de un sobrepoder que hace imposible. Yo sobre el caso del fiscal Barbosa quiero decir varias cosas. Mire, la Fiscalía de Barbosa no logró avanzar en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, y si hubo alguien de bolsillo, un fiscal de bolsillo, es Francisco Barbosa. Francisco Barbosa estuvo en la campaña de Iván Duque, fue funcionario de Iván Duque, era su alto consejero de Derechos Humanos y salió de ahí a ser fiscal. O sea, eso sí es un fiscal de bolsillo, que lo tuvo el urismo. Y en el caso del boteo de testigos, ha sido lamentable su papel con el cuestionado Gabriel Jaimes. Las investigaciones sobre los mercados, la pandemia, libras de chocolate a 18.000 pesos, latas de atún a 12.000 pesos, nada se supo de eso. El tema de asesinatos a líderes sociales, utilizan una palabra que llaman esclarecimiento, que no significa nada judicialmente, pero las sentencias están por debajo del 10%, y así sucesivamente. Y entonces, a una fiscalía tan inepta la premian dejando a una señora salpicada por casos de narcotráfico como fiscal encargada. Eso sale muy mal. Es decir, yo sé que en esto el gobierno se equivocó, pero también con la misma vehemencia que decimos que el gobierno se equivocó,
decimos que para un país como Colombia es injusto que una persona como Mancera quede como fiscal encargada. A propósito, usted dice que el gobierno se equivocó. El presidente. ¿Usted cree que el presidente no ha tenido la voluntad para reconocer públicamente que se equivocó? No, sí, yo no lo voy a hacer. Conocí, pues, más o menos como uno le conoce la vida. Pero claro, el presidente se equivocó en esto. Yo digo que yo soy de los que creo que todo el mundo tiene derecho a marchar. El día que la oposición quiera marchar, que salgan a marchar. Eso no tiene problema. Claro. Pero el mismo día que la Corte vota y un sector, era obvio que un sector iba a decir, vámonos para la Corte Suprema. Sí. Bueno, hablemos ahora de paz, que es otro de los temas que le apasiona al senador Ariel Ávila y que durante muchos años ha ilustrado, ha orientado muy bien al país. En el tema de la negociación con el ELN ha habido mucha confusión, inclusive problemas de interpretación por parte de los periodistas con el tema del fondo de multidonantes que supuestamente va a financiar las actividades criminales de la guerrilla. Exactamente cuál es el estado de la negociación con el Ejército de Liberación Nacional y para dónde vamos. De hecho, en las últimas horas estuve reunido con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que venían a lo de la implementación. Esto es muy sencillo. Los fondos multidonantes es una figura que se utiliza para hacer la ejecución más rápida en los temas de implementación de paz. Y en todo el mundo han existido, como en Colombia. Nosotros creamos un fondo multidonante en 2016 que tiene vigencia hasta 2026. Recuerdo, y claro. que se creó para la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Y en todo el mundo se utilizan fondos multidonantes. Entonces, primera aclaración, ¿un fondo multidonante es algo raro? No, es lo más normal de la vida. Que haya gente que no sepa y que tenga mucha ignorancia en el tema no significa que esté mal. Entonces, primero. Segundo, ¿cómo se compone el fondo multidonante? Básicamente contribuye cualquier país puede contribuir. En el caso, por ejemplo, del fondo multidonante que tenemos del 2016, Noruega, Suecia contribuyen mucho. Puede contribuir, por ejemplo, Naciones Unidas y contribuye en una mínima parte el Estado colombiano, porque pues el Estado tiene otros ministerios y demás que son los que ejecutan. Y ese fondo multidonante se rige bajo unas reglas de contratación. Eso no es que es una plata de bolsillo, digamos, eso también es no entender cómo funciona eso. Tercero, y yo creo que ahí está la confusión, ¿ese fondo multidonante sirve para financiar el ELN? No. Y es muy sencilla la explicación. El ELN está en la lista de organizaciones terroristas en la Unión Europea y en los Estados Unidos. Entonces, ni un solo peso de la Unión Europea o de los Estados Unidos puede financiar un grupo terrorista. Eso es un conocimiento básico no sé, eso es primera clase de ciencia política en el primer semestre de la carrera. Eso solo financia es implementaciones. Claro. Entonces, ¿puede financiar implementaciones? Claro, puede financiar carreteras, puede financiar proyectos productivos. Pero no le va a dar ni fusiles, ni le va a dar AK-47 al ELN, ni pertrechos, ni morteros, ni .50, ni nada de eso. Ni compensación por no secuestrar. No, eso no va a pasar. No, es que no se puede, porque es que es toda organización que esté en la lista de países que ayudan al terrorismo, que esté en la lista de estructuras que ayudan al terrorismo, no puede recibir financiación, ni un solo peso de la Unión Europea. Por ejemplo, ese es el tema, para hacer una comparación y explicarles, ese es el tema ahorita en la Franja de Gaza. Entonces, la Unión Europea no puede financiar a nadie de Hamás. Claro. Así estén aguantando hambre, así estén de tal, no pueden. ¿Por qué? Porque Hamás hace parte de las organizaciones terroristas. ¿Qué es lo que pueden hacer? Con organizaciones sociales de la Franja de Gaza envían comida, pero no se puede no es que le financien los morteros Yacina a Hamás o les financien los fusiles. Eso no pasa. Digamos, y además una cosa que en esto también quiero decir, que en el acuerdo con el ELN hay una figura que se llama acuerdos parciales. Uh-huh. Esos acuerdos parciales requieren una implementación. Entonces, ¿cuáles son los acuerdos parciales? Pues cuando los firmen vamos a saber cuáles son. Pues si no hay nada adelantado. Ese fondo multidonante, en el mejor de los casos, entrará en funcionamiento en un año, pero en el mejor de los casos. Sí. Ahora, el cese del fuego bilateral, porque es bilateral, y la declaración unilateral del ELN de no secuestrar con fines extorsivos, ¿está bien? Yo creo que está bien, pero tengo una preocupación. Entonces vamos con esto. Los ceses al fuego son
en Colombia han sido muy exitosos. En el caso del ELN, a pesar de los secuestros, de todo, el cese al fuego fue exitoso. No lo digo yo, lo dicen Naciones Unidas. Y es un cese al fuego de 6 meses. Mire, Carlos, en el mundo un cese al fuego dura 6 horas. En Siria, cada vez que se hace un cese al fuego, dura 6 horas. En Gaza, el último cese al fuego duró 3 días. 3 días, sí. Aquí tenemos ceses al fuego que se cumplen en un 90% y duran 6 meses. Eso es un éxito rotundo. O sea, que uno quisiera que no pasara nada, pues sí, pero las violaciones a los ceses al fuego son esperables. Segundo, ¿está bien? Sí, pero nos hemos gastado mucho tiempo en discutir el cese al fuego. Y no hemos avanzado en el resto de la agenda. ¿Qué quiere decir el resto de la agenda? La participación de la sociedad civil y los acuerdos parciales. Y tengo una preocupación. Si el 70% del acuerdo de paz no está a finales de este año, no va a haber firma. Porque nosotros ya sabemos que donde coincide calendario electoral con calendario de paz, la cosa sale muy mal. Eso ya lo vivimos con Santos, no hay que profundizar en el tema. Entonces yo tengo una preocupación inmensa y es que estamos avanzando con paso firme en la negociación con el ELN, pero muy lentamente. Hablemos del llamado Estado Mayor Central de las FARC. Es una situación pues difícil porque son los residuos que dejaron los disidentes de los acuerdos de La Habana. Y algunos se molestan porque les llaman Estado Mayor Central de las FARC. Bueno, con esa disidencia, ¿cómo está avanzando la negociación y si va por buen camino y si va a llegar a buen término? Pues mire, Carlos, mientras que con el ELN tenemos una agenda, un cronograma, es decir, hay como un horizonte, así estemos avanzando lentamente. Con el autodenominado Estado Mayor Central no hay nada. No hay ni una agenda clara, no hay un cronograma. Entonces yo veo que ahí no vamos para ningún lado. ¿Qué pasa? Esto que llaman el Estado Mayor Central, hay un debate que son disidentes de las FARC. Sí, son disidentes, pero el 90% de esa gente nunca estuvo en las FARC, es gente nueva. Muchachos de 18 años, hay niños de 14, de 15 años, niñas. Es gente totalmente nueva. Y eso es lo que uno puede llamar un lumpen criminal. O sea, yo no veo que se estemos negociando con una guerrilla ni nada. Entonces, yo siento que esa negociación es muy fácil de hacer, porque ya hay un marco jurídico que es el de La Habana, pero yo no sé hasta dónde se logre avanzar. Y ahora, en las últimas horas, como usted se dio cuenta, sí, señor, se acaba de activar un intento de negociación con la llamada Segunda Marquetalia, que también son disidentes de la FARC, pero la mayoría de esa gente es gente nueva. Iván Márquez. De Iván Márquez. Y ahí sí hay un problema jurídico. Porque el acuerdo de La Habana está metido en la Constitución, está integrado en la Constitución colombiana. Y lo que dice es que lo cobija aquellas personas que cometieron crímenes en el marco del conflicto del 1 de noviembre de 2016 hacia atrás. Pero mucha de esta gente, como Márquez, los cometió hacia adelante. Exacto. Y eso va a traer un lío jurídico. Entonces, yo siento que en ese caso sí estamos pisando sobre tierra muy movediza. Sí, porque el propio acuerdo establece que si retoman las armas, los que hayan firmado pierden esos beneficios, acuerdos pierden todos los beneficios. Y eso se está van en por la justicia Constitución. O sea, ordinaria. tocaría meter una gran reforma constitucional y con este Congreso como está, aquí no va a pasar nada, ni para adelante ni para atrás. Bueno, senador, para concluir, estamos comenzando una nueva legislatura, la última parte de la legislatura que comenzó el 20 de julio pasado. ¿Es optimista? Porque el análisis que uno hace es muy pesimista. Mira, venga, les cuento esto a todos los televidentes y oyentes. Cuando Obama en Estados Unidos ganó la segunda presidencia, el Partido Republicano les ganó en la Cámara Baja y en el Senado. Por un voto, creo que en Senado, pero ganó. Y Obama quería profundizar su famosa reforma del Obamacare o al sistema de salud. Un gran profesor famoso, Fukuyama, escribió un texto que se llama Vetocracia, que son las democracias vetadas, donde se veta. Él decía, hay una mayoría republicana, no deja avanzar ni retroceder nada, y la mayoría demócrata no deja avanzar ni retroceder nada, entonces todo va a quedar paralizado.
El análisis mío como politólogo es que a Colombia le llegó la época de la vetocracia. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí no va a pasar nada. Esto está totalmente paralizado. Si el gobierno insiste en lo de la reforma a la salud, eso se va a tragar todo el semestre. ¿Está diciendo que no van a pasar las reformas? Yo lo que estoy diciendo, no van a pasar ni a no pasar, van a quedar congeladas. Y entonces algunas se hundirán por tiempos, otras vendrán el próximo semestre, pero cada día va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque la carrera presidencial del 26 se nos va a meter. Y entonces la gobernabilidad del presidente Petro, la actividad parlamentaria, ¿entran en congelador? Yo creo que la actividad parlamentaria va a entrar en un congelador muy grande. La actividad del gobierno no. El gobierno Petro tiene ya herramientas que le dio el Congreso para poder cumplirle a sus votantes. Tiene un plan de desarrollo, tiene una reforma tributaria, tiene una adición presupuestal, es decir, ya se aprobaron cosas. No todo puede ser la reforma a la salud. Claro. Muy bien, senador, muchas gracias. Carlos, muy amable. Muy gentil. Pues como ustedes han podido apreciar, es un profundo conocedor de los asuntos nacionales y aquí ha estado con nosotros muy amable el senador Ariel Ávila. A ustedes muchas gracias por la sintonía. Sigan ustedes con el Canal Congreso. Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso. Conversaciones en el Capitolio tendrá un capítulo con el doctor Ariel Ávila, senador de la República. Nos invita a escucharlo y a verlo. Hablamos de todo, de toda la coyuntura nacional, así que en el canal del Congreso, en Conversaciones en el Capitolio, nos vemos.